Bienvenidas y bienvenidos al episodio 93 del podcast de Soy Como Como. Hoy vamos a hablar de buenos hábitos de vida desde la esfera del crecimiento personal. Hay tanto para mejorar en este campo y cada vez hay más interés para encontrar nuestro propósito vital y tener una buena calidad de vida. Me hace una especial ilusión tener a este invitado hoy. Él es el hombre en el que en el programa online de longevidad, que te sonará seguro, ya os anuncié que nos ayudará a encontrar nuestro Ikigai, nuestra misión de vida, lo que nos ayuda a tener un rumbo, un fin. Pero hoy pasa por el podcast a presentar el que es su segundo seguro próximo bestseller, Namaste, la vía india a la felicidad, la realización y el éxito. Hoy entenderemos qué tiene la cultura india que nos puede ayudar tanto o más, no sé, que el Ikigai japonés para ir por la vida. De enseguida lo presento, como siempre nos acompaña Naturs Plus, que es nuestro patrocinador de confianza, y como siempre también os digo, os espero en Soy Como Como, la comunidad de referencia del mundo healthy, y ahora también en comocomofoods.com, tu despensa ecológica, sin tóxicos, 100% saludable. Y él, que seguro lo conoces, se llama Francesc Miralles. Francesc, bienvenido al podcast. Encantado de estar en tu espacio. Muchas gracias, Nuria. A ti, porque has hecho un montón de podcasts, de entrevistas en tu vida. Yo era anónima y muy joven, que me pasabas por el lado en platós de televisión y en programas de radio donde yo trabajaba. Eres un divulgador que lleva mucho tiempo, escritor, editor, que has ayudado a tanta gente a escribir libros, que claro, el día que te decidiste a escribir los tuyos propios, firmados sin ser coautor ni estar por detrás dando consejos, pues pasó lo que pasó. Ikigai. Este libro se ha traducido, a ver si lo digo bien, a más de 60 idiomas. Más de 65. Y es el libro de no ficción más traducido de la historia de la literatura española. ¿Eso sí, es así? Eso es así. Esto es es el ensayo más traducido con más idiomas de todo lo que se ha publicado en español. Qué fuerte. ¿2,5 millones de ejemplares? Es difícil de calcular porque hay países como India, donde ha sido número 1 en el 2020 y 2021, donde en el mundo del libro, pues las ventas se saben un año después, pero más o menos iría por aquí, sí. 2,5 millones. Es que sí, 2,5 millones, 65, 66 idiomas y bueno, muchísimas entrevistas por todo el mundo. Hice una gira en la India, luego habré ido a 7 o 8 países más, a Inglaterra, Holanda, Turquía. Entonces, bueno, es un tema que desde que publicamos el libro, ahora hace ya unos 6 o 7 años, pues realmente se ha convertido en una tendencia en todo el mundo y la palabra Ikigai ahora está integrada en nuestro vocabulario del día a día. ¿Cuál es tu Ikigai? ¿No? Pues te lo pueden preguntar en cualquier parte del mundo a partir de nuestro libro. Claro, fue a partir del libro, es decir, sí, antes Ikigai en Japón existía. Sí, pero no se usaba con ese sentido. Existía la palabra de propósito de vida, razón de ser, pero ni siquiera en Japón nadie se preguntaba cuál es tu Ikigai. Eso fue a partir del libro también. O sea, abrió una tendencia a situar ese concepto en los intereses cotidianos y en las empresas y en las personas y a todos los niveles. Bueno, pues para el resto de tus días, que esto te va a acompañar, vamos. Sí, bueno, a ver, lo bueno y lo malo de esto es que habiendo escrito muchos libros, pues el 95% de las entrevistas son siempre de Ikigai y bueno, es lo que la vida espera de nosotros en este momento de nuestra trayectoria y encantado de poderlo hacer. Si tenías otro Ikigai, lo siento, Francesc, pero has venido, esta es tu nueva misión, ¿verdad? Es como... Esa es la misión que me ha asignado el destino, si podemos llamarlo así. Total. Bueno, de encontrar este propósito vital, como digo, lo vamos a hablar dentro del programa online y hoy vamos a hablar de tu nuevo hijito, que es Namaste, que además se parece, porque claro, listo es la editorial. Está hecho por el mismo diseñador, que es Pere Valls, que es un diseñador de Gelida, y es quien diseñó el Ikigai y es quien ha vuelto a hacerlo en este caso, porque querían que fueran bien juntos, que hicieran familia. Claro, como más juntos, Urano, que debe estar ahí aplaudiendo a ver si con este también vendemos 2,5 millones. Ojalá. Claro. Bueno, Francesc tiene una capacidad de escribir que no sé si es innata, pero los libros los lees
con una facilidad extrema que me ha pasado pocas veces con otros libros, y de hecho con el libro que estoy escribiendo, ya sabes, con 4 consejos ya he visto cómo lo tengo que enfocar, ¿no? Y ayudas a mucha gente en este sentido, y yo te agradezco también que estos consejos yo los haya podido tener, ¿no? Porque este libro Namaste me lo leí y lo disfruté mucho, está todo subrayado, y vamos a intentar hablar de esto de Muy la bien, India. muy bien. Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la India? Que en el mismo fin de semana que me leo el libro, encuentro en La Vanguardia un gran titular diciendo que la India será la potencia mayor, desbancando a China en 2025, ya que están China y Estados Unidos todo el día peleados, pues ahí está la gran potencia que en otros momentos de la historia ya se ha dicho, y los indios ya están en plan, bueno, otra vez nos ponen en el candelero, pero yo creo que a ti te cuadra bastante, y tú ya en el libro dices con Héctor, que es coautor contigo, Héctor García, que puede ser que la India coja mucha más importancia, y Sí, ya lo que pronosticas. lidere el futuro a muy corto plazo, porque hay que pensar que de la India salen los mejores matemáticos, ingenieros, programadores. Hay mucha gente joven que tiene startups, hay mucha innovación ahora mismo allí. Y por lo tanto, no solo desde la propia India vamos a ver su influencia en el mundo, sino como el capítulo que le dedicamos, los líderes indios están gobernando empresas del Silicon Valley, pues como Google, como Microsoft, como IBM, muchas de ellas, ¿no? Entonces, este artículo que se publicó en La Vanguardia, que la India va a ser líder tecnológico en muy breve tiempo, es una realidad que ya con Héctor veíamos cuando estábamos preparando el libro de Namaste, y dijimos, no hay que hablar solo de Buda y de los santones hindús y del yoga y del pranayama y todo esto, hay que hablar también de las inspiraciones de la India de hoy, que son muchas, que no es un país que vive del pasado, es un país que está creando el futuro. Claro, es que cuéntanos un poco, hay un personaje en concreto que se llama Satya Nadella, que es el CEO Sí, de Microsoft, sí. que desde que cogió el mando de Microsoft Sí, en 2000. Microsoft estaba de capa caída, cada año tenía más pérdidas y se temía por el futuro de la compañía. Entonces, cuando ficharon a Satya Nadella, que era un hombre que se había educado en universidades norteamericanas y que tenía mucho conocimiento, no solo aportó una nueva visión de cómo manejar la empresa, diversificando los negocios y yendo en direcciones distintas a las que habían ido hasta entonces, ¿no? Sino que aplicó una visión humanista a la empresa que conecta totalmente con la tradición de la India. Yo siempre digo que Buda para mí fue el primer psicólogo de la historia, porque en sus aforismos, en sus textos que se le atribuyen, no habla de Dios ni siquiera habla de vidas futuras o pasadas normalmente, sino que habla de la felicidad, la infelicidad, el deseo, el dolor, El apego. la psicología humana. Habla de psicología, básicamente, ¿no? Entonces, enraizando totalmente con lo que decía Buda, pues por ejemplo, Satya Nadella, aparte de hablar mucho del propósito, que nada más llegar a la compañía mandó una carta a todos los empleados explicando la importancia de que todos tuvieran un porqué, que todos tuvieran un propósito, ¿no? Para sentirse que están en una misma misión. Pues hay curiosidades, como una se llama las necesidades de Nadella, que es que siempre que hay que contratar a alguien de cierto nivel, de cierta responsabilidad dentro de la compañía, él hace 2 preguntas que no tienen nada que ver con lo que miden las empresas de reclutamiento de directivos, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿esta persona va a traer claridad a la empresa? Si va a traer claridad nos interesa, si va a traer complicación, pues no hace falta ya que la entrevistemos. Y la Claro, segunda pero es, ¿qué candidato diría, no, yo te voy a aportar complejidad? no, pero ¿Cómo se sabe? yo diría que, claro, como estos perfiles vienen a través de agencias, él pregunta a los reclutadores, ¿no? La persona que me vais a traer va a aportar claridad y podemos ver un poco su perfil, ¿no? Claro. Y la segunda es si va a traer buena energía, en el sentido que hay personas que llegan a la empresa con un espíritu muy combativo y que lo que hacen es tensar más la cuerda de lo que está. Por lo tanto, claridad y buena energía para él es lo esencial para contratar a alguien, y eso he comentado ya en alguna entrevista que liga perfectamente con una de las frases de Buda más famosas y más breves, que dice,
mente clara, corazón tierno, ¿no? La gente que tiene claridad de mente y que tiene buena energía, pues va a poder gestionar mucho mejor pues equipos, colaboradores, clientes, todo, ¿no? Porque lo va a hacer desde la bondad y desde el minimalismo y desde una mirada simple y generosa hacia la vida. O sea, entiendo que los líderes indios que están dirigiendo grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, lo que tienen es, su fuente Tienen un de gran conocimiento inspiración. tecnológico, un Sí, gran conocimiento tecnológico y un gran conocimiento humanista. O sea, saben muy bien cómo es el alma humana y cómo funciona la mente, cosa que no se puede decir de muchos otros. Total. ¿Pero son budistas? No necesariamente. No, Piensa que hay una cosa curiosa, que todos identificamos la India con el budismo, porque Buda es de allí, aunque el lugar de su nacimiento hoy en día está en Nepal, porque es todo un mismo espacio, ¿no? Pero solo menos del 1% de los indios son budistas. Hay otras religiones que son mucho más predominantes, ¿no? El hinduismo, el islam, el jainismo, los sikhs, el cristianismo. El budismo es una religión de muy, muy poca gente local. Lo que sí es una religión que se ha exportado a todo el mundo. De la India pasó a China, que se llamó Chan, de China pasó a Japón, que se llamó Zen, y luego se ha expandido en muchos territorios, ¿no? Pues todo Asia, lo que sería Tíbet, Tailandia, Laos, Birmania, etcétera, y luego Occidente de manera muy fuerte, sobre todo a partir de los años 60 con los hippies. Por lo tanto, el budismo es indio, pero se practica, sobre todo, es un gran producto de exportación. Los indios tienen mucho respeto por la figura de Siddhartha Gautama, incluso podemos verlo combinado con Ganesha y con otros personajes del hinduismo en los altares, pero budistas son una pequeñísima parte solo. Tampoco me comprarás quizás el titular de la gracia entonces es, así más en global, que son religiosos. No, tú me dirás, no, Son son espirituales, espirituales. porque se puede ser espiritual sin ser religioso. Para mí religioso es una persona que sigue ciertas normas, que se junta con una comunidad de creyentes, que tiene un gurú o maestro o sacerdote o o imán, una figura que tiene una autoridad moral sobre él. Entonces esto es ser religioso, ¿no? Y seguir unos preceptos. Pero tú puedes ser espiritual porque la espiritualidad es que no requiere ni creer en Dios. Para mí ser espiritual es creer en cosas que van más allá de ti mismo, ¿no? O sea, pensar que la vida no se termina con tus necesidades, sino que se termina con las necesidades de todos los seres que te rodean, de la naturaleza, y que por lo tanto tener una visión que va más allá de tu ego, tener una visión que englobe a todos, ¿no? Y entender que todos en realidad tenemos las mismas necesidades, prioridades, que queremos ser amados, queremos ser reconocidos, tenemos los mismos miedos. Entonces, eso es ser espiritual. Ser espiritual también es reconocer los misterios de la existencia. ¿Por qué he nacido entre los millones de probabilidades que había de no haber nacido? ¿Quién le dio al botón del Big Bang? ¿Qué pasará después? ¿No? ¿Dónde iremos? ¿Existe el alma? ¿No existe? Entonces, todo esto para mí implica ser espiritual y sobre todo la espiritualidad en la vida cotidiana se refleja a través del amor, ¿no? Incluso cuando eres capaz de hacer algo por alguien a quien no conoces, ¿no? Y que tienes una mirada que trasciende los límites de lo que es tu vida funcional y cotidiana. Tú eso lo practicas en tu vida, ¿verdad, Francesc? Intento practicarlo y me atraen mucho las personas espirituales, ¿no? Las personas, o sea, a mí no me verás en una mesa donde se habla de hipotecas y de la guerra de Ucrania y de todo esto. Me gusta mucho la gente que tiene una visión fértil, ¿no? Y que tiene, dentro de todo lo complicado que es vivir y existir, que son capaces de entender que desde su pequeño círculo pueden tener un impacto muy positivo en el mundo. En lugar de señalar lo que no funciona, en lugar de darte la mirada amarga de lo que no es, ¿no? Estamos muy influenciados por las noticias. Y las noticias ponen el foco en lo horrible que pasa en el mundo, ¿no? Edificios destruidos, gente asesinada, traiciones, corrupción, pero
eso no es la realidad en el 99% de las personas. Las vidas son mucho más normales que todo esto, ¿no? Lo que pasa es que eso no sale en la prensa. Entonces a mí me interesa a aquellos héroes cotidianos que desde su lugar, desde su capacidad de influencia, pueden aportar ese 0,0001% de bienestar a los demás. En el webinar que hice de longevidad hablaba de gratitud y de solidaridad. Tú me acuerdo que no me conocías de nada y leíste un poquito el libro por encima, quedamos para hacer un té y querías ayudar. Y pensé, Claro. ya me lo habían dicho de él que era así, pero esto no, es sorprendente Mira, de lo poco que se practica. Sí. En plan, si no me conoce de nada, ¿por qué me está ayudando? Pues mira, con Héctor el otro día hablábamos de las personalidades, grandes personalidades. Él ha conocido grandes personalidades trabajando en empresa porque tiene en Japón un cargo con 100 ingenieros que son su responsabilidad y ha estado en muchas revoluciones tecnológicas. Él programó Twitter en su versión internacional y la nueva generación de Internet, etcétera. Y con él coincidimos en lo mismo, que yo no desde el mundo de la empresa, pero yo he entrevistado a mucha gente pequeña, mediana y algunos muy importantes. Y la gente que es muy relevante, los verdaderos genios y genias tratan igual de bien al catedrático de Harvard que al camarero que está sirviendo el café. Y eso también por una razón egoísta. O sea, si tú tienes una visión amplia, tú no sabes si esta persona joven que hoy te pide una entrevista para su blog lo vas a necesitar de aquí 10 años para que te lleve a su programa de televisión. Eso es tener una mirada amplia, ¿sabes lo que quiero decir? El ancho de banda que dices tú en el libro. O sea, no hay persona pequeña, no hay persona pequeña. Entonces, esa persona que hoy aprende de ti, quizás mañana te está salvando la vida. Entonces, eso es una visión universal del amor y la generosidad. Porque tú también puedes estar aquí, un día aquí arriba, y después estar nadando en la miseria. Esto es muy factible también. Aunque el mundo del influencer no vean el precipicio que tarde o temprano llega. ¿Aquí qué papel tiene en estos genios indios? Hemos pasado un poco por la espiritualidad. Por ejemplo, el pensamiento lateral del concepto Zen Sí, el pensamiento lateral tiene mucho que ver con la manera india de afrontar los problemas, porque, por ejemplo, claro, una manera más racional de solucionar problemas, que como sería en países como Alemania, en Japón, ¿no? Que son muy organizados y que necesitan tener como mucha validación de los procesos para llevar adelante las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando todo se va al garete? Un poco lo que se ve, no sé, en la película Gravity, ¿no? Y hay que improvisar. Pues que hay países donde no saben improvisar. Los indios son grandes improvisadores. Wow. Entonces, esto les da una ventaja competitiva. Incluso tiene una palabra para ello, que es jugat, que parece el jugat del español, pero con dos as, ¿no? Que es, a veces se puede traducir como una chapuza bien hecha, ¿no? Que te puedes encontrar en un momento en el cual se te viene abajo todos tus planes, no tienes un plan B, entonces hay que improvisar para salir adelante, ¿no? Entonces, los indios son expertos en esto. Y estas soluciones provisionales no significa que te tengas que quedar con la chapuza, sino que eso sirve como parche para luego preparar la solución definitiva. Por lo tanto, es una cultura en la que más allá de su capacidad para la tecnología y las matemáticas, tienen capacidad para improvisar. Y yo creo que en un mundo tan inestable como el que estamos ahora, donde cada día parece que los vientos soplan hacia un sitio diferente, poder poner parches mientras vamos buscando la solución, pues puede ser muy útil. Y sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? Que es lo que se encontró Nadella al llegar a Microsoft. Vio una empresa que perdía cuota de mercado, perdía negocio. Entonces, en lugar de intentar arreglar lo que en ese momento no tenía arreglo, abrió otras divisiones y por ahí lo compensó, ¿no? A la gente que trabaja conmigo, eso de tener la mente flexible, ser muy ágil, cambiar de rumbo y que eso no parezca que la empresa está improvisando, sino que lo que se está es moldeando porque el negocio digital es muy esclavo y hay que reaprender cada día, me parece fundamental. Y mi socio, que es el CTO, el tecnológico, siempre dice, déjame salir con algo, la chapuza que decías tú, y después ya iremos a la perfección. Intentar ser perfecto nos irá mal. Nos puede llevar a la parálisis, ¿no? Y claro. A ver, del mismo modo
que yo he vendido muchos libros solo con una sinopsis. Si hubiera tenido que esperar a tener toda la información a poderlo presentar, ya se habría adelantado otra persona con ese mismo tema, ¿no? Entonces, a veces hay que dejarse, en la inspiración hay algo de locura, ¿no? Y en el pensamiento lateral, que es lo que proponía Eduard de Bono, que era no pensar solo con una sola cabeza, ¿no? Sino pensar también desde lo irracional, haciendo asociaciones de cosas que no tienen por qué tener relación entre sí. Por eso cuando hay un brainstorming en una empresa de publicidad, se hacen ejercicios que parecen koans del Zen, ¿no? De intentar suspender la lógica que te ha llevado a ciertos sitios y practicar el qué pasaría si, ¿no? O sea, aunque sean cosas totalmente improbables. Entonces, en eso los indios son muy buenos y son muy creativos, y creo que en la cultura mediterránea también lo tenemos, la cultura chapuza. Yo cuando era pequeño leía Pepe Gotera y Otilio, los tebeos de unos fontaneros chapuceros, pero eso se puede hacer bien, ¿no? Como decir, bueno, me encuentro en este momento de mi vida, en este sitio, veo que el mundo va hoy en esta dirección, improviso esto a ver si funciona, ¿no? Y entonces la ciencia avanza mucho por prueba y error. Entonces hay que probar muchas cosas para ver qué es lo que te va a encender el semáforo verde. Entonces, las personas inquietas, las personas que están siempre en movimiento, no van a descartar nunca ninguna opción, sino que lo van a probar, y si luego no sale bien, pues ya sabes que por ahí no, pero un poco más allá quizás sí. ¿Y los indios saben qué genio llevan dentro? Porque tú sabes mucho de Bueno, en la geniotipo. cultura india se trabaja mucho el autoconocimiento. De hecho, la pregunta más difícil, y la ponía en uno de los capítulos de mi anterior libro, el 20 preguntas existenciales, es ¿quién soy yo? Es difícil de contestar porque cambia momento a momento. Tú eres una y mañana puede ser otra, porque te viene una nueva prioridad, tú tomas una decisión crucial que te lleva a otra dirección, y luego dentro de uno hay muchos. Hay un Francesc espiritual cuando está contemplando la naturaleza, hay un Francesc que ve partidos de fútbol y tiene otro tipo de relación con el universo también, hay el Francesc creador, el que es padre, el que es viajero, el que sueña, etcétera, ¿no? Entonces, los indios siempre han trabajado la identidad, el quién soy yo, ¿no? Llegar al fondo de las cosas, a la esencia. Y Ramana Maharshi, que fue quizás el gurú más famoso del siglo XX, que vivía en Arunachala, el único ejercicio que daba a los discípulos era que se fueran preguntando ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? La autoindagación. Y no valía contestar el nombre, ni la profesión, ni el lugar de procedencia, sino que en el libro creo que lo decimos así. ¿Quién eres tú? La respuesta te puede servir como pista un proverbio indio que dice que uno solo tiene aquello que no puede perder en un naufragio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no puedes perder en un naufragio? ¿Qué es lo que te identifica, ¿no? Pues quizás ahí hablaríamos de tu propósito, de tu amor por los demás, de lo que te da ganas de vivir, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, conocerte a ti mismo, como decía Goleman en Inteligencia Emocional, es lo que te llevará a conocer a los demás. Entonces, vas a tener relaciones mucho más fluidas con tu entorno. Que lo que dicen de cómo quieres qué frase quieres que ponga en tu lápida. Sí. De cómo quieres que te recuerde la gente. Eso está bien. Y de hecho, es interesante porque con Héctor, aparte de nuestros libros con nuestro nombre, tenemos un seudónimo japonés que publica libros a veces también. ¿En serio? Sí, que se llama Nobuo Suzuki. En algún momento lo hemos dicho. Entonces, hay un libro sobre el wabi-sabi, hay otro sobre el gambate, que es la cultura de esfuerzo. Y el otro día estábamos entregando nuestro tercer libro y había un capítulo en ese libro muy interesante sobre esto que estamos hablando, que iba sobre los 4 tipos de suerte que hay en la vida, ¿no? Entonces, hay lo que se llama suerte ciega, que es lo que depende solo del azar, ¿no? Y eso sería, no sé, que haber nacido en un lugar mejor que en otro, a tener unos genes que te dan un cuerpo más agradable que otro, que tu familia tuviera dinero o no lo tuviera, tener un coeficiente intelectual X, todo eso sería el azar, ¿no? Pero luego hay otros tipos de suerte que no voy a entrar en todas, porque no es el tema de esta entrevista, pero una muy interesante es la suerte por movimiento, se llama. Que esto es un estudio que hizo un autor americano.
La gente que se mueve sin parar tiene más suerte que los otros. ¿Por qué? Porque es como si tú jugaras a la lotería, pero el que no se mueve tiene un solo número y tú tienes 1000. ¿Por qué? Porque estás yendo a muchos lugares, conociendo nuevas visiones, nuevas miradas, nuevos negocios, nuevas personas. Entonces te vas impregnando de muchas cosas y entonces vas tocando muchos botones, muchas teclas, ¿no? Entonces es más fácil que salte a la oportunidad, que es lo que decía Woody Allen, de el 80% del éxito es estar ahí. La gente que no se mueve, pues obtiene siempre los mismos resultados. Las mentes inquietas fracasan mucho, muchas cosas salen mal, pero de repente descubren un tesoro, ¿no? Entonces, esa es la suerte por movimiento. Es lo que se dice en catalán, qui no risca no pisca. Exacto. Totalmente. La comida de la India es una comida saludable, tienen buenos hábitos. ¿Esto les acompaña Sí. también en ser líderes en todos los sentidos? A ver, es saludable y tiene una mirada interesante, que ahí quizás sería conveniente que nos hablara un experto en esto, ¿no? Que el Ayurveda no solo es un sistema médico que considera muchas cosas, ¿no? Los humores, sino que hay como una clasificación con 4 tipos de cuerpo y cada cuerpo le convienen ciertos alimentos, y esto es interesante porque en Occidente más bien tendemos a que haya una dieta para todo el mundo, ¿no? Y no, yo creo que más recientemente sí se ha personalizado, pero antes era como esto es bueno, esto es malo, ¿no? Y para todos, ¿no? En el Ayurveda no, hay 4 tipos de cuerpo y según tu tipo de cuerpo hay una serie de alimentos que te convendrán más que otros, ¿no? El Y problema entonces, es cuando eres un poco capa y un poco pita, ¿eh? Que yo me he metido algunas veces en el tema. sí. Sí, Entonces, la alimentación, también hay que tener en cuenta que una enorme proporción de la población india son vegetarianos. O sea, el plato nacional de la India, que dicen que nutricionalmente es perfecto, es el dal, que es mitad arroz, mitad lentejas. bueno, es que Entonces, es ahí tienes una combinación una de combinación que hierro, también proteína, está bien. exacto, ¿no? Que está, y la inmensa mayoría comen esto. Y de hecho, como hay muchos animales que son sagrados en el hinduismo y hay otros que lo son para el islam, etcétera, pues hay mucha gente que prefiere una alimentación vegetariana. Vamos a hablar del concepto que dices en el libro de adquirir buenos hábitos de un monasterio y todo lo que esto conlleva, porque tengo mucho interés en hablar de la austeridad y de la abundancia. Y partimos de los indios, ya que estamos hablando de tu libro Namaste, como para entender también si ellos practican esto de lo de buenos hábitos de monasterio. ¿Y a qué te refieres cuando estás diciendo eso? Bueno, a ver, los hábitos de monasterio que los podríamos llevar a nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que hacen los monjes y que nosotros podemos aplicar? Una cosa que hacen y que, por ejemplo, lo identificamos con el Zen es que ponen el foco en una sola cosa y aquello que hacen lo hacen de la mejor manera posible, que es lo contrario al multitasking, ¿no? En vez de escribir un informe con la neurona de guardia y con el resto ir mirando lo que pasa en el móvil, tener una conversación con tu hijo que tampoco lo estás escuchando y caminando por la calle y con el café en la mano, pues cuando tú estás en un monasterio y, por ejemplo, tienes que fregar el suelo o barrer las hojas del jardín, eso es lo más importante del mundo para ti. Y entonces meditan con la escoba y meditan mientras lavan la patata. Entonces es una mindfulness, es una atención plena absoluta que hacen no solo que hagas muy bien lo que estás realizando, sino que te relajes y te concentres perfectamente y fluyas. Hay un flow con la actividad. Es una cosa que podemos aprender de ellos. La segunda sería como la frugalidad, ¿no? Que necesitan muy pocas cosas para vivir. Y eso es algo que descubrimos todos en la pandemia, ¿no? Teníamos un tipo de vida, de viajar, incluso habían cosas que ecológicamente eran poco justificables, ¿no? Como porque, por ejemplo, tenemos un día y medio de fiesta, porque trabajo hasta las 12 del mediodía y ya no vuelvo hasta el lunes. Pues me cojo un avión y me voy a Oporto un día y medio a visitar algo con un gasto energético de ida y de vuelta y todo esto. De repente la pandemia no lo pudimos hacer, ¿no? Pero la gente se dio cuenta que tampoco lo necesitaba, que no pasaba nada si no ibas al restaurante, que no pasaba nada si no cogías el avión el fin de semana, que no pasaba nada si ibas de compras, no sé qué. Entonces, básicamente la experiencia en un retiro, en un monasterio,
o en una casa donde tú realizas no sé, una cura de silencio, es darte cuenta que se necesitan muy pocas cosas para vivir y muy pocas cosas para ser feliz. Y es más, que el exceso de posesiones y de relaciones te lleva a la infelicidad. Y esto lo conectamos con estos dos chicos jóvenes que han hecho un documental muy famoso en Netflix que se llama Los Minimalistas. El libro se llama así, el documental ahora no me acuerdo, que ellos se han dedicado a medir el exceso, ¿no?, en nuestra vida contemporánea. Y, por ejemplo, calcularon que en un hogar medio de Estados Unidos hay 100.000 objetos. Y esos 100.000 igual usas un 1%, el otro está ahí acumulando polvo. Y eso sería un aspecto, ¿no? Desapegarte de los objetos, de las cosas. Y lo otro, desapegarte del exceso de relaciones, de interacciones sociales, ¿no? Hay lugares a los que vamos por compromiso, por qué pensarán de mí si no estoy ahí, porque hay que quedar bien, porque hay que estar. Si este pone esto y no pongo el like o no le pongo el comentario, pues parece que me va a olvidar a mí, ¿no? Entonces, el minimalismo sería intentar reducir los frentes que tenemos abiertos a lo mínimo indispensable para al menos, no sé, si te quedas con 4 relaciones, poderlas tratar con mucho cariño. Y si tienes 2 camisas que te gustan mucho, pues no necesitas las otras 8, las puedes llevar a lo humano a otro sitio. Entonces, simplificar la vida. El mismo Steve Jobs tenía tal obsesión por ahorrar tiempo que se hizo fabricar 100 prendas de estos jerseys de cuello de cisne que tenía, que eran de un diseñador japonés, exactamente iguales, porque así cuando se levantaba por la mañana no tenía la duda de qué hacía al abrir el armario, sino que sabía que era su uniforme para la vida. Esto es un poco Pero extremo. tenía 100 Sí, con pero tres, todos con eran el tres. mismo, ¿eh? Todos Ya, eran el mismo. pero con 3 Pues quizá hubiera bastado. si se moría el diseñador y luego no le podían proveer, no sé. Y Sei Miyake. Yo creo que esto está pasando en paralelo a un debate que hay sobre el estado de la abundancia y que en el mundo del marketing y de la empresa está como muy de moda, que si piensas en abundancia te harás rico. Y convive con algo que a mí me parece como, no sé, más estoico, más racional, de ser más austeros de lo que hemos sido, la verdad. Del derroche que nos ha llevado el capitalismo, que no tiene ningún sentido y creo que todos estamos de acuerdo, pero no sé si está mal entendida la abundancia No, desde ciertas esferas. ser austero no quiere decir ser pobre. De hecho, las personas más austeras del mundo son muy ricas. Un caso que se pone siempre es el de Kamprad, el fundador de IKEA, que llegó a ser el número 1 del mundo en la lista Forbes y conducía el mismo coche, que no era un gran coche, pero era un coche que tenía 20 o 22 años, obligaba a todos sus empleados a ir a hoteles baratos, pasando él mismo en eso, y en su vida del día a día, que vivía en Suiza, pues cuando iba a un supermercado, las cajeras estaban hartas de él porque traía cientos de vales que tenía y cupones, quítame 10 céntimos de aquí y 20 por allá. No, Eso, ¿en serio? sí, era así, era un poco extremo, pero su filosofía era que el dinero no sobra, ¿no? Entonces él decía que si un año había sido bueno para IKEA, decía, lo que sobra lo necesitamos como reserva. Claro, una visión muy prudente, pero el hecho de poder vivir con pocas cosas no quiere decir que no puedas generar mucha abundancia. Y eso es interesante. Ayer estuve revisitando el documental de David Bowie, que es muy bonito, que se llama Moon Age Daydream, que es básicamente un viaje a su pensamiento. Entonces, hubo mucha polémica cuando David Bowie cambió de compañía en los años 80 y le aceptó 100 millones de dólares para grabar el disco que contenía el Let's Dance, con otra casa que implicaría unas giras mundiales y tal. Entonces hubo gente que dijo, se ha vendido, ha aceptado el dinero por esto, ya no es quien era, ya se ha perdido, ya no es... Y él dijo una cosa que era muy interesante en la época, dice, no hay ninguna pureza en el hecho de ser pobre. O sea, puedes ser pobre y seguir siendo un auténtico capullo, ¿no? En el sentido... Es verdad que lo vinculamos, y es como, lo eres vinculamos, más, ¿no? es como eres más íntegro y más buena persona si no Sí, eres todos hemos conocido, ambicioso económicamente, ¿no? todos hemos conocido personas pobres que son muy mezquinas y muy mal pensadas y muy malintencionadas y personas ricas que dan la mayor parte de sus ingresos a buenas causas, ¿no? Por lo tanto, tener abundancia no significa
que te tengas que comprar un Rolls Royce, sino que tú tienes la capacidad de conectar con las fuentes de prosperidad del universo. Y eso, por ejemplo, tienen abundancia, pues personas que conectan con la totalidad, ¿no? Que pues esta persona capaz de hacer una canción que va a tararear todo el mundo, ¿no? Desde un indio a un hawaiano a alguien en África, ¿no? Entonces, básicamente, quizás entonces la clave de la abundancia sería la no dualidad, el saberte parte del todo y saber conectar con ese todo. Sí, alguna vez he leído, abundancia es no necesitar nada, porque tienes una plenitud máxima y estás completamente conectado contigo, con el mundo, con la naturaleza. Sí, mira, yo creo que una buena definición de abundancia la da nuestro amigo Ferran Casas, que a veces hablamos de dinero, aunque ni a él ni a mí nos interesa el dinero. Dicen que los escritores siempre hablan de dinero. ¿Ah, sí? Sí, siempre se ha dicho, porque normalmente les falta, ¿no? Bueno, claro, porque que el mundo Y, editorial es solo para los y me dijo bestsellers. una cosa con la que coincido totalmente, y es que él no quiere, no está interesado en ver ahorros en su cuenta corriente o en fondos de inversión. A él lo que le hace feliz es poder ir al supermercado y no mirar lo que cuestan las cosas. Y eso está muy bien, ¿no? O sea, Súper bien. yo diría que la abundancia más saludable y más bonita es cuando no tienes que pensar en el dinero. O sea, cuando lo estás haciendo tan bien que el dinero no es un problema, es una cosa que está en tu vida, pero que no tienes que mirar si hay mucho o poco porque ya fluye con tu actividad y con lo que tú haces y por lo tanto puedes no pensar en eso. Eso es fantástico. Y de mentores quiero hablar un momento, porque dices, todos necesitamos un guía en algún momento de nuestra vida. Yo los he tenido y me han transformado la vida y entonces es como que me toca de cerca. En Japón dices que este papel lo ejerce el sensei y que en India se llama guía o guía espiritual, pero al principio de la entrevista has venido a decir que que como que no les haría falta tener este maestro y Bueno, este gurú. hay momentos en la vida en los que aparece una persona que tiene la capacidad de cambiar nuestro rumbo y a veces no es alguien que pretenda ejercer de maestro. Eso Ya. en mi biografía Los lobos cambian el río hay una metáfora sobre eso, ¿no? Cualquier persona que entre en tu vida con fuerza, aunque sea para mal, para desmontarla, es un maestro. ¿Por qué? Porque te va a poner en la necesidad de tomar decisiones cruciales, ¿no? Entonces, a veces es por inspiración, ¿no? Aparece alguien en un momento de tu vida que te aporta una nueva mirada sobre la espiritualidad, sobre la vida, sobre tu profesión, sobre la pareja, sobre los viajes, sobre que te hace cuestionar todo lo que creías hasta ahora. Ese es el mejor maestro. Y eso puede ser un profesor o profesora, un coach, un libro, alguien que está muerto y ahí te habla a través de las palabras, o puede ser un encuentro casual de alguien que te da una sola frase y esa frase pues cambia todo el sistema, ¿no? Y por lo tanto, quizás no necesitamos buscar a los maestros, pero hay que estar abiertos para que nos encuentren a nosotros. Mark Zuckerberg tuvo a Steve Jobs, cuentas en el libro, como mentor. Teresa de Calcuta, Oprah Winfrey tuvieron mentores. A veces que Sí, mi marido me dice, pero ¿por qué necesitas salir de la zona de confort con esta persona que dices que te inspira, pero a la vez te hace hacerte muchas preguntas y tal, ¿no? Y me quedo tranquila después de leer el libro que gente muy top ha tenido sus mentores y les han sí. servido de guías espirituales. Es como, yo ya sabía que a mí me hacía mucho bien, ¿no? Y a veces los mentores son sabiduría de la abuela, ¿eh? Son cosas que tú ya sabes, pero te las recuerdan. Yo recuerdo que en una época muy infeliz de mi vida, cuando yo estaba haciendo la prestación social sustitutoria, entonces no llevaba nada bien, ni los estudios, ni el dinero, ni las parejas, ni la relación con mis padres. Me desagradaba profundamente mi vida, me frustraba. Entonces un día fui a ver a un director de una fundación para que me diera plaza en el lugar donde estaban trabajando, quería ir ahí de cooperante, y me dijo, ¿qué tal estás? Y dije, horrible, dijo, porque mira, no me gusta nada lo que tengo, lo que a mí me gustaría es hacer esto, hacer lo otro, hacer tal, hacer tal. Y él me dijo, hazlo, ¿no? Entonces, yo en aquel momento proyectaba cosas, pero no me daba cuenta de que dependía de mí. Entonces, esa palabra, ¿por qué no lo haces? Es totalmente obvia, pero yo no había caído
en que no había nadie más que tenía la decisión, ¿no? Y quizás estaba esperando, no sé, que se dieran las circunstancias adecuadas, que aparecieran las personas adecuadas, que fuera el momento de mi vida en el que tuviera el dinero, la pareja, tal, cuando en realidad lo que depende es de uno mismo decidir que vas a dar ya ese paso, ¿no? Hay el famoso documental de Tony Robbins, ¿no? De Yo no soy tu gurú. A ver, que yo no iría nunca a un curso de estos, pero cuando vi este documental me quité el sombrero ante este señor de mantener 10.000 personas. Y hay una cosa muy interesante que dice al principio, dice, muchos que habéis venido aquí, hace 10 años que estáis intentando cambiar. Y yo creo que vais a conseguirlo ahora, ¿no? Dice, pero no porque el cambio requiera 10 años, sino porque habéis estado 10 años pensando si cambiáis ya, ¿no? El cambio requiere un segundo. Yo esta página en la que cuentas mentores, maestros y gurús, hice una fotografía con el móvil y se la mandé ejerciendo la gratitud, que es una de las claves también de la longevidad, y porque me gusta mucho ser empática, las cosas como sean, y me gusta mucho que me quieran, las cosas como sean. Se lo mandé a todos los coach y mentores que me han ayudado el último año de mi vida. Gente que me ha dicho una frase a veces y que no pretendía ser maestra, y gente a quien pago para que me dé consejos, o sea, de todo tipo. Pero mandé esta página de tu libro a toda esta gente que me ha ayudado en mi camino recientemente y les hizo una ilusión tremenda, tremenda. En plan, wow, ¿me consideras esto? Y pues dije, eso está muy bien, o sea, poder reconocer en el otro lo importante que ha sido para nuestra vida, que muchas veces la gente no es consciente y nosotros no somos conscientes del bien que hacemos en otras personas, porque afortunadamente yo diría que toda la gente brillante es modesta normalmente. Si tú necesitas exhibir mucho, es que hay inseguridad de lo que tienes por dentro, ¿no? Entonces, yo siempre cito una cosa que me pasó trabajando en un campo de refugiados. En mi prestación social yo trabajaba en Croacia durante la guerra de los Balcanes y en una isla donde había habido turismo, pues todo eran refugiados en los hoteles, las discotecas eran escuelas y se montó de manera así provisional para poder dar servicio a todas estas personas, cientos de miles de personas que habían huido de la guerra. Y una vez en mi habitación, que yo tenía una habitación que a veces la compartía, a veces no, me dijeron, va a venir un chico belga que mañana ya se marcha, que ha terminado su servicio. ¿Te importa que duerma aquí? O no, solo faltaría, yo estoy aquí solo para trabajar, no soy alguien que tenga derechos a esta habitación. Y era un chico muy, muy raro, en el sentido que costaba arrancarle las palabras con tenazas. Y esa noche lo llevé a un bar del pueblo donde yo había hecho algunos amigos. Y por el camino le expliqué muchas cosas de lo que yo había hecho allí. Allí le presenté a personas, se cantaron canciones y en la vuelta tampoco dijo gran cosa. Yo pensé, qué persona más desagradecida, ¿no? Qué persona más rancia, ¿no? Que decimos que le estoy dando 3 horas de mi tiempo, le estoy presentando a mis amigos y me contesta con monosílabos todo el rato. Entonces, bueno, yo me fui a dormir, él también, y su barco salía a las 6 de la mañana. Y por la mañana, cuando me levanté, me fui al baño a ducharme y vi que en el espejo del baño había pegado una chocolatina belga que él debía llevar como regalo, con una nota en papel que decía, muchas gracias porque ayer fue una de las mejores noches de mi vida. Entonces yo pensé, bueno, no juzguemos a los demás porque a veces quizás están disfrutando mucho de nuestra persona sin nosotros ser conscientes, pero no saben cómo comunicarlo. Y lo bonito, Nuria, es que tú hayas podido comunicarlo a esos maestros y gurús y coaches, porque ese feedback lo que les dará es un sentido de propósito, de que lo que hacen merece la pena que lo sigan haciendo, ¿no? Hombre, claro, sí, sí. Quiero hablar contigo de meditación unos minutos para que me digas cuál es tu práctica más eficaz. Yo soy el peor meditador del mundo. Gracias, me quedo más tranquila, porque soy la persona más hiperactiva del mundo y digo, ¿cómo me freno a mí misma, Dios mío? Me aburre profundamente la meditación. Y además tengo muchas discusiones sobre eso, ¿no? Andrés Martín Asuero, que trajo el mindfulness a España, siempre me invita a sus retiros. Digo, yo no quiero estar en un retiro con un grupo media hora esto y ahora una hora lo otro y ahora no sé qué y para comer no podemos hablar. Y con Xavier Guix, que también organiza retiros, yo le digo, yo no quiero conocer mi mente, le digo, porque no me parece interesante. Yo quiero conocer las mentes de los demás. Pero la tuya también la conoces, hombre, si eres un... Algo así, ¿no? Entonces, mi manera de meditar
ya que no me gusta estar sentado y poner la atención en la respiración, en algún momento puedo hacerlo, es, por ejemplo, leer con atención plena y con el teléfono apagado, tocar el piano, caminar sin intentar hacer nada al mismo tiempo, estar en un tren, que a mí me gustan mucho los trenes, y mirar por la ventana y fluir y ver el mundo, pero son maneras de meditar como más activas. El hecho de estar en una habitación y ese almohadón que para mí siempre es súper incómodo y las piernas cruzadas, no sé, no es mi casa eso. Yo creo que no hay soluciones para todo el mundo, ¿no? Y hay quien medita muy bien, pues no sé, nadando por la mañana, si haces... hay muchas maneras de estar en atención plena con tu vida. Meditamos mucho más de lo que nos decimos y reconocemos a nosotros mismos y nos juzgamos, pero Sí. hay momentos meditativos fundamentales de una persona en su día a día, hasta corriendo, ¿no? Exacto. Si sale a hacer O running sea, o cosas así. donde tienes la atención en un solo foco, ya es meditación eso. Claro. Incluso, no sé, aunque estés un conferenciante que está al 100% sumergido en lo que dice, es un estado meditativo, es flow. No sabes exactamente si ha pasado una hora o un minuto. A mí me pasa con los podcasts. Requiere tanta concentración durante una hora, no estar pendiente de nada más. Sabes que no suenan teléfonos, que no hay WhatsApp ni nada y que la entrevista tiene que quedar tan bien. Y debo estar tan atenta al discurso y a repreguntar que es, ¿no? Es Por como eso a una mí me gustan atención a veces plena. los aviones, me gustan. A la gente les resulta muy incómodo, ¿no? Porque a veces estamos estrechos y la comida es lo que es. Pero el avión es el único lugar que puedes abrir la novela, el libro, y no te entra nada entre medio, ¿no? Es lectura totalmente lineal de aquello que estás haciendo y hasta que no aterriza, pues no vuelve el ruido. Entonces le veo su ventaja también a eso. Bueno, y ahora como el CO2 es el que es, podemos poner en modo avión Sí, nuestra sí, vida que es mejor más poner en barato. modo avión que volar porque sí, toda la razón. Pero bueno, sí que es verdad que viajar y a ti mismo te ha dado un ancho de banda Sí. de tu mente, que lo dices De en el hecho, libro, ¿no? fíjate, Así. cuando yo trabajaba de repartidor de pizzas, muy cerca del Camp Nou, en las Corts, que era un trabajo de riesgo, ¿eh? Porque no sé cómo es ahora ese empleo, pero Peor. íbamos vestidos de rojo, con motos rojas y la caja roja, y habían atracadores especializados en robarnos a nosotros. Entonces, nunca sabías por dónde te iban a venir. O sea, a veces entrabas en un ascensor y se te metía un tío dentro, cerraba las puertas y no paraba de subir y bajar el ascensor hasta que te había quitado todo el dinero. O sea, tenía su cosa, ¿no? Y cuando me fui de mi trabajo de repartidor de pizzas para irme a los Balcanes a trabajar como cooperante, el gerente me dijo, a ti te va a ir muy bien en la vida, me dijo, y vas a ganar mucho dinero. Y yo le dije, así, ¿cómo lo sabes? Dice, porque tú lo que observo es que viajas mucho. Dice, la gente que viaja mucho ve cosas que aquí no existen, luego las trae y hacen negocios. No es exactamente mi caso, pero si vemos la historia de Ikigai, de ir a la aldea de los centenarios, sí que es cierto que las personas que están, como hemos dicho antes, en movimiento, ven cosas que son novedad para otros y que pueden aportar mucho más. Pero hay quien se puede viajar también sin gastar CO2 desde el sillón de casa, siendo curioso, leyendo libros, viendo documentales, hablando con personas, haciendo cursos fantásticos como el tuyo. Hay muchas maneras de viajar con la mente. Pero es que además lo cuentas bien, eso de viajar te da también este ancho de banda, de ver que no todo se termina en la vida que tú tienes, con la cultura y las No, condiciones y que nada socioeconómicas que tú es vives, que exacto. nos parece que no hay más allá. Es como, No, todo tiene que ser así, porque es y, así como yo vivo, ¿no? y yo lo que me di cuenta que nada es como nos lo cuentan, ¿no? Por ejemplo, un país en guerra, yo estuve como a 10 kilómetros del frente. Y el pueblo en el que yo estaba, donde habían soldados que iban y venían, las fiestas más gordas que he visto en mi vida eran esos bares. La tendencia de la gente a la normalidad. Cuando vemos una película o una guerra, lo que vemos es la catástrofe, el desastre, gente escondida, y es así, ¿no? Pero me di cuenta que incluso en situaciones extremas, no sé cómo es la vida en Kiev ahora mismo, las personas tratan de vivir según sus costumbres hasta el último aliento, ¿no? Entonces, todos los prejuicios que tenemos, no sé, sobre los indios, sobre
lo que es un americano. Si vas ahí te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que te han dicho, ¿no? Hay que verlo. Y creo que viajar nos da esa mirada. Creo que era Churchill que una vez le preguntaron, ¿qué opina usted de los franceses? Y él dijo, no lo sé, no los conozco a todos. Que eso es muy bonito, ¿no? ¿Qué memoria tienes como para citar un personaje detrás de otro? Me parece maravilloso. Tu memoria. Bueno, pero esos son vasos comunicantes. Hay mucha memoria para pasajes y anécdotas, cero memoria para números de teléfono y nombres de personas. Un día, andando por Plaza Cataluña, viene un hombre a abrazarme y me dice, ya leí tu libro. Y yo pensé, primera cosa, ¿quién eres? Y segunda, ¿qué libro sería, no? Entonces, a veces tengo verdaderos problemas al dedicar libros porque aparecen personas que sé que las conozco, no sé, igual he estado en cursos con ellas o igual han venido varias veces y no sé cómo se llaman. Entonces, tienes pinta. La verdad es que tienes pinta de no recordar nombres, tienes toda la pinta. Hay que poner una dedicatoria imaginativa o dices, ¿cómo te llamaban tus amigos? Ah, Ana con una N, ¿no? Solo, vale. Una pregunta fuera de guión, bueno, como muchas de las que de esta conversación así tan fluida, pero ya por necesidad personal de saber qué opinas de ciertas cosas. Me va a épocas que me viene como que la gente está muy puesta en las sustancias psicotrópicas para tener explicaciones sí. y encontrar un poco el sentido de la vida. ¿Qué opinión tienes? Sobre todo, ese es un síndrome de señores mayores, que es una cosa que me da un poco de pena a mí. Que hay personas que han sido grandes investigadores, lectores, escritores no sé, desde la psicología, el desarrollo personal, y llega un punto en que quedan fascinados totalmente por las sustancias psicodélicas y ya no hablan de otra cosa. Y para mí me resulta totalmente aburrido estar en una mesa con gente que cuenta su viaje de la ayahuasca o de las setas mágicas, porque sería como tú explicarme qué es lo que sientes cuando tienes un orgasmo. Es que es personal. Es que lo que tú hayas sentido con la ayahuasca o con el peyote, lo que sea, no tiene interés para alguien que no ha estado ahí. Entonces... ¿No te gusta que hagan un meeting de eso? Porque no, yo quería un meeting de lo buena que es la col. Me encuentro más con cenas y reuniones de gente del desarrollo personal que se acaba hablando de drogas, que me parece bien que se usen. No era consciente que en tus cenas aparece, o sea, era una necesidad mía de decir, a mí me aburre profundamente, porque además es que no lleva a ningún sitio. Es como cuando éramos adolescentes y había el típico porrero, ¿no?, que te decía, bueno, yo es que cuando fumo porros las películas las entiendo mejor. Ya pensaba, las entiendes mejor, pero es que ahora pareces tonto, tal como estás hablando, ¿no? Entonces, yo prefiero otras vías hacia la iluminación, pero respeto totalmente y sobre todo los usos terapéuticos que se están buscando a eso. Sí que es cierto que esas sustancias se están viendo como una posibilidad real de tratar trastornos psiquiátricos para los que no hay remedio. Yo lo apoyo totalmente, pero no me gusta conversar de eso, me parece, no sé, de trayecto corto, una conversación de este tipo. Qué presión tener una conversación contigo, porque no, en diferentes momentos de la entrevista has ido diciendo de este tema, me aburre, si me hablas de eso, te envío la mierda. De hecho, yo siempre digo una cosa, yo prefiero, a mí me interesa todo, y me interesa todo el mundo, y me interesa cualquier vida que sea distinta a la mía. Yo siempre digo, prefiero que me inviten a una comida de jugadores de fútbol de tercera regional, que me cuenten cómo huyen de ser apedreados por la afición local, que no un encuentro de escritores en el que cada cual intenta reivindicarse, ¿no? A mí me gustan las personas normales y me defino como persona totalmente normal y no me siento más que nadie. De hecho, creo que eso es algo que me enseñó mi madre, que era modista, que cualquier persona, si hace su oficio con amor, puede llegar a la genialidad en eso, ¿no? Y entonces, no es más un escritor que un camarero o alguien que dirige una empresa que un barrendero. Para mí somos todos iguales, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho la vida del barrendero y cualquier vida. Soy muy cotilla en el buen sentido, espero. ¿Y qué te queda por hacer en esta vida a nivel profesional? A mi nivel profesional no sé, pero mi sueño de infancia siempre fue ir a la luna, desde siempre. ¿Y se mantiene? Bueno, parece que va a ser difícil. Porque, claro, cuando yo tenía 6 años,
la última misión Apolo hacía solo 2 o 3 años que habían ido. Entonces, había una perspectiva de que habría hoteles en la Luna, de que las agencias de viajes, que sería algo normal ir allí. Entonces, se ha visto que hay algo, tu propósito cuando hay algo viste que se ponía misterioso, chungo. porque desde esas misiones Apolo nadie, ni una sola persona ha ido a la Luna, lo cual ha alimentado también a las visiones de que en realidad nunca se fue. Dicen que la mitad de la humanidad no cree que se haya ido jamás a la Luna, al menos se haya pisado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un deseo tonto, porque, a ver, quizás que yo vaya allí no merece todo el combustible que se quemaría, pero ¿qué me queda por hacer? Pues mira, yo me defino como una persona sin deseos en general, ¿eh? Pero una cosa que sería muy graciosa es ver una película o una serie de una de mis novelas. Eso sí, sería divertido verlo. ¿Y podría pasar? Me han comprado los derechos 3 o 4 veces, pero nunca... ¿Sabes que cuando un libro se compra para hacer una serie o una película, primero te pagan una pequeña cantidad, que es una reserva de derechos, para durante 2 años esa empresa o ese productor intentar conseguir el presupuesto? Presupuestos para hacer una película o una serie, hablamos de millones de euros siempre, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en todas las veces que me han comprado los derechos de mis libros es que nunca han llegado al último paso de conseguir toda la financiación para hacer el proyecto de la manera que querían. Entonces, pues no es una frustración, ¿eh? Es una cosa que si algún día sucede me va a hacer mucha gracia. Pero me considero más que satisfecho con todo lo que he hecho hasta ahora. Pues me está viniendo por el vínculo catalán que tenemos de que te falta una conversación con Jaume Roures para que un libro tuyo lo dirija Woody Allen. Sí, no lo conozco, ¿no? Jaume Roures. Woody Allen hace películas con Jaume Roures. Ha anunciado que va a hacer su última película, se retira, y que lo que le queda por hacer, tal como tú me has preguntado ahora, es escribir una novela que nunca la ha escrito. Sí, ahora le ha dado por escribir. Es más barato que conseguir el presupuesto para hacer películas, claro. Eso seguro. Tú estás en sentido contrario a Woody Allen. Tú dices, ya los he escrito todos los libros, sí, déjame hacer una película. La verdad que el mundo audiovisual no lo conozco en absoluto, ni tengo interés en hacer guiones, pero sí que de la misma manera que cuando tú imaginas, ¿no?, al escribir algo, es interesante ver qué cara le pondría alguien a esos personajes, qué actores elegiría, qué partes de la novela tomaría y cuáles descartaría. Pues es como un experimento con algo que tú has vivido durante mucho tiempo mientras escribías eso. Claro, pues ahí queda la idea. Ahí queda la idea y queda lanzado. Quizás sea más fácil eso que ir a la Luna. Sí, probablemente. Que la gente compre Namasté, aprovechad para comprar la colección que decíamos al principio, porque veréis que el diseño es muy parecido. Está hermanado con el de Ikigai. Sí. Ikigai, si no tienes Ikigai en tu vida no puedes... bueno, empieza por Namasté si quieres, no pasará nada porque no es una trilogía ni una duología o como se llame. No, se puede empezar por cualquier sitio. Por cualquier sitio, pero este es el nuevo Namasté y Ikigai. Y si tienes hijos en casa, pequeño Ikigai, los 3 te los compras de golpe en la librería de referencia que tengas y te metes dentro del universo de Francesc Miralles, que es una oportunidad de transformación en tu vida increíble. Solo digo eso. Francesc, un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Esta entrevista genial. Ha sido como estar en un tren con un té viendo pasar la vida. Entonces me ha encantado. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Si te gusta la filosofía de Soy Como Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Discord, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo episodio. Nators Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.